Hola, un saludo para todos. Vamos en el episodio del Catecismo Católico. Hoy es el episodio número 18. Vamos a continuar entonces con el estudio del Catecismo. No me canso de repetirles que estos estudios los haremos para que seamos católicos de convicción y de tradición, pero no tradición continua de que yo voy, sino de tradición de los apóstoles, ¿verdad? Que volvamos a las raíces de los cristianos que estudiaban, que luchaban, que daban la vida por sus creencias y por su fe, porque la sentían, la conocían y daban testimonio de fe. No era lo que hablaban, era lo que hacían. Como le digo yo a mis alumnos, hechos y no palabras. Era el ejemplo lo que motivaba y llamaba la atención. Es lo que daba la fortaleza de que podemos demostrar que a través del testimonio y de la forma de vida de ellos, que dieron hasta sus propias vidas por contar esa verdad, nos asegura completamente a través de ese método científico de que a través de ese testimonio, a través de esas entrevistas, que es un método cualitativo, se puede demostrar completamente como se hace en un juicio para mirar si alguien es culpable o alguien es inocente. Y no tenemos testimonio de los 12 apóstoles nomás, sino que tenemos testimonio de muchos de sus discípulos, que incluso llegaron al punto de ser torturados y aún así nunca faltaron a esa fe. Incluso sin conocerse o incluso estando en lugares muy distantes, porque no es como ahora que tenemos WhatsApp, que tenemos teléfono, no. Eso es lo que garantiza la fortaleza. Cuando alguien es torturado, termina diciendo lo que el torturador quiere que diga. Y en este caso, nunca fue así. Eso es lo que nos da veracidad de lo que ellos vieron, lo que ellos vivieron, lo que ellos sintieron, es lo suficientemente fuerte como para uno dar la vida por él. Eso nos garantiza que existe Dios, que existe Jesús y que todo lo que hay escrito es verdad. Vamos entonces con el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 441. Ahí tenemos el número Romanos, el número 3, que dice Hijo único. Vamos a ver Hijo único de Dios, Jesús, Hijo único de Dios. Acá tenemos algo bien interesante porque es demostrar por qué Jesús es el Hijo de Dios. Porque en algunas otras religiones, como el Islam o incluso como los judíos, no lo ven como el Hijo de Dios ni lo ven como el Dios vivo. Y hoy vamos a mirarlo en ese punto, en el Hijo de Dios, y aquí más adelantico vamos a verlo a Jesús como Dios, como Señor. Entonces vamos a ver los argumentos que nosotros tenemos para poder defender nuestra fe como Jesús, Hijo único de Dios. Miren que en el numeral 441 nos dice esto. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y sus criaturas unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el rey, el Mesías prometido, es llamado Hijo de Dios, o sea, cuando Jesús es llamado Hijo de Dios, no lo estamos viendo más que un humano. O sea, el Mesías para ellos en el Antiguo Testamento no era el Hijo de Dios. Estaban esperando un libertador, alguien que viniera a salvarlos. Y tenemos en cuenta que cuando le dicen Mesías, cuando en el Antiguo Testamento le dicen el Hijo de Dios, no necesariamente le están hablando de que es una divinidad. Están hablando de una adopción filial. O sea, como lo fueron los apóstoles, o como lo son los profetas, o como lo fueron los reyes, o como lo fueron Moisés y algunos del antepasado, que se tomaban como, incluso al pueblo de Israel se tomaba como el pueblo elegido, el pueblo de Dios, hijos de Dios. O sea que cuando en el Antiguo Testamento o los judíos mencionaban, incluyendo a algunos de los apóstoles, los discípulos, lo mencionaban como el Mesías, no necesariamente por decir Mesías estábamos hablando de que era el Hijo de Dios vivo, real, sino que lo veían como Hijo de Dios, como adoptivo. Y muchas
religiones como el Islam y el judaísmo se pegan en ese punto para tratar de decir que cuando se hablaba de Jesús como hijo de Dios, como Mesías, se hablaba de ese tipo de Dios o ese tipo de hijo de Dios adoptivo, una filiación adoptiva. Pero vamos a mostrar que no es así. Miren entonces, en el 442 nos dice, no ocurre, esto es una de las formas que mostramos, cuando Pedro confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. En Mateo 16, 16 y un poquito 15 y 17, podemos encontrar cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús también le dice ahí que eso que él está diciendo no lo dice como humano, sino que es una revelación de su Padre, en donde está demostrando que es hijo de Dios, no por filiación adoptiva, sino hijo del Padre directo. Entonces tenemos esa parte en donde Pedro dice esa parte y donde Jesús muestra que ha sido revelado. Dice, cuando aquel que me separó desde el... y también lo vamos a ver cuando lo dice Pablo. Pablo también muestra que estamos hablando de Jesús, Hijo de Dios. Cuando Pablo se movía hacia Damasco, encontramos esto en Gálatas 1, 15, 16, dice, cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gloria, tuvo bien en revelar a mí, a su Hijo, para que le anunciare entre los gentiles. Ya tenemos dos citas importantes donde podemos ver que no es hijo de Dios por filiación adoptiva. Pablo lo dice, Pedro lo dice y Jesús se lo confirma de que es hijo de Dios directo, hijo vivo, puro, que no es una filiación adoptiva, que es el Hijo de Dios. Miramos en el 443 esta parte importante donde él mismo lo dice, dice aquí, ante el Sanedrín la pregunta de sus acusadores, entonces tú eres el Hijo de Dios. Jesús respondió, vosotros lo dices, yo soy. Entonces no nos referimos a ese hijo filial adoptivo, sino que él está diciendo con claridad que es el Hijo de Dios. Ahí también podemos encontrar la cita para que la tengan clara, Lucas 22, 70. Ya mucho antes, el designio como el Hijo que conoce al Padre es que es distinto de los siervos, que Dios envió a tres de su pueblo, a través de su pueblo, superior a todos los ángeles, distinguió su filiación entre los discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre. Él siempre decía mi Padre, salvo para ordenarles o para enseñarles el Padre Nuestro, que incluso en Mateo 6 dice, le pueden decir Padre Nuestro, pero él siempre se refirió a Dios como mi Padre. Él no decía nuestro Padre, no, él dijo mi Padre, y cuando quería referirse al Padre como que ellos son de filiación adoptiva, les decía vuestro Padre, y cuando van a orar díganle Padre Nuestro. Ahí hay una cosa muy importante, él siempre se refería a mi Padre. Acá hay una cosa interesante, el 52, miremoslo aquí, en Mateo 24, de 36, encontramos una cosa interesante, y es la parábola donde un hombre, esta parábola donde Jesús cuenta que un hombre construye en un terreno y decide arrendar y se va, pero cuando quiere ver los frutos de su inversión, manda entonces a sus siervos, para que reclamen el arriendo. Pero los que están ahí laborando, los labradores, deciden no pagarle
y entonces a uno lo golpean y a otro lo matan. Entonces luego decide que va a enviar a su hijo, que yo no creo que ellos vayan a golpear, a torturar y a destruir a mi hijo porque es mi hijo. Entonces envía a su hijo, pero ellos al ver que es su hijo, dicen, podemos matarlo y nos quedamos con todo porque él es el heredero, y deciden sacar a su hijo y matarlo. Y entonces es así como el padre, cuando venga, va a quitarles todo lo que tienen y se lo dará a otros. Es un mensaje que le envía a los judíos, que es por lo tanto como nace la iglesia, y que nosotros podemos decir que el que fue enviado, y él mismo lo dice en metáfora, es él el hijo, y por no cuidar lo que se les había enviado y haberlo matado, el padre les quita el espacio que está en arriendo porque no fueron capaces de tenerlo, y se lo entrega a otros, que en este caso sería la Iglesia Católica. Es importante tener esa referencia para que lo tengan muy claro. También tenemos otra parte aquí, acá en la Biblia lo tengo yo, a Juan 1, versículo 14, donde dice, para demostrar otra parte donde se demuestra que es hijo de Dios. Dice así, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe el Padre que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Por acá también en el 18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, lo ha contado el Hijo único que está en el seno de su Padre. Solo el Hijo es quien lo ha visto. Muy bien. Entonces tenemos en cuenta esa parte importante, y por aquí tenemos otra cita muy buena que se me perdió, que también está en el Evangelio de Juan. Miremoslo acá, que aquí lo tengo, yo lo encuentro. Así, Juan 1.14, donde está Juan 1.14 fue el que acabamos de decir, y decimos acá, en el 444, los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautizo y la transfiguración de Jesús, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios, Juan 3:16, que es el que vamos a leer aquí, el Juan 3:16, acá lo tenemos. Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Otra vez volvemos a encontrar a Jesús manifestando que él es el Hijo único de Dios. El Hijo único de Dios. También tenemos otra parte aquí donde dice, hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Mire que tenemos muchas formas de demostrar donde hablamos de que Jesús es el Hijo único. Los que hemos leído un poco de Biblia, sabemos que cuando fue el bautizo, se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Y tenemos muchos testigos del momento. Y en la transfiguración, donde estaba Pedro, Juan y Andrés, no estoy seguro, donde en la transfiguración también se hace presente la voz de Dios que dice, este es mi Hijo amado. Entonces, todo esto para aclararle a esas otras religiones de que ellos creen en Jesús como un profeta muy importante, pero no es un profeta. Queda muy claro de que Él es el Hijo único de Dios, Hijo único. Enseguida vamos a ver que es engendrado, pero Él mismo, el Verbo se hizo carne. Mire que nosotros lo leímos ahorita acá, que el Verbo a la palabra se hizo carne, vean, en Juan 1:14, y la palabra se hizo carne
y se puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que se recibe del Padre, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Listo. Vamos entonces a pasar a otra parte que vamos a ver a Jesús como Señor. Esta parte me gusta mucho. Ay, se me cayó, no. A Jesús, vamos a ver a Jesús como Señor. ¿Qué es Señor? Resulta que para los israelitas en el Antiguo Testamento, la palabra Señor es como se refieren a Jesús, como se refieren a Dios por respeto, y le dicen Señor. Dicen acá en el 446, en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios se reveló a Moisés, Jehová o Shehová, o sea, YHWH, es traducido por Kyrios en griego, que significa Señor. Mire que Señor, para la Biblia, para nosotros, la palabra Señor se usa, y para los israelitas la palabra se usa como Dios. Se refieren a Dios cuando hablamos de Señor. Kyrios, o sea, K-I-R-I-S-O, para que lo tengan claro, significa Señor. Lo usen, la traducción de Yahvé o Jehová se utiliza traducido con lo que quiere decir que estamos hablando de Dios. Listo. También la palabra Adonai, que también va hacia el Señor, que se utilizaba por respeto. Por eso la palabra, que no sabemos si se dice Jehová, Yahvé, porque es como no lo decían por respeto, se fue perdiendo la pronunciación y realmente solo tenemos cómo se escribe, pero no estamos completamente seguros de cómo se dice. Pero eso ya es un tema diferente, que yo creo que ya lo habíamos hablado antes, ¿cierto? Dice así: Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza este sentido fuerte, el título Señor, para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. Cuando utilizamos o cuando vemos en las Escrituras que se refieren a Jesús como Señor, como el Señor, estamos hablando de que se refiere a Jesús como Dios, que lo ven como Dios. Miren que en el 447 nos dice algo bien interesante. El mismo Jesús se atribuye esta forma velada de ese título cuando discute con los fariseos sobre el Salmo 109. Dice: pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Vamos a ver si aquí creo que lo tengo. Cuando estábamos hablando del Salmo 109, si no pueden buscar el Salmo 109, aquí como que se me... Ah, no, acá lo tengo. A ver, yo veo. No, se me pasó la cita. Pero en el Salmo 109 podemos encontrar que cuando él habla con los fariseos, les dice que David se refiere a que si el Hijo del Hombre, el Mesías, sería hijo de David. Y ahí David dice que el Señor que se sienta a la derecha estará por encima. Y si David se refiere a él como el Señor, entonces es porque no es su hijo, sino que viene de Dios. Miremos entonces esta parte importante. Dice aquí en el 448: en el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración. Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. Y les voy a hablar un poquito de esta cita. Es cuando Santo Tomás
ve a Jesús después de haber dicho que él quería meter su dedo en las manos de Jesús y en las llagas de Jesús. Y cuando se revela ante él y él le dice: ven y coloca tu mano, tu dedo en mi palma y tu dedo en mi costado, para que veas que sí es real. Él le dice: Señor mío, Dios mío. Señor mío, Dios mío. Entonces ahí revela la divinidad completa de que es Dios mismo. También encontramos entonces una cosa bien interesante, y es que en esta cita, en el Evangelio de San Juan 13, en San Juan capítulo 13, versículo 13, vamos a encontrar algo que nos dice también: vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y dices bien, porque lo soy. Jesús confirma completamente que Él es Señor, que Él es Dios. Y también muestra cómo ellos ya lo llamaban de esa manera. Y tenemos otra parte aquí en la epístola de los Filipenses, el capítulo 1, versículo 6, capítulo 2, versículo 6, donde dice: el cual, siendo de condición divina, no reivindicó su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de esclavo. Están hablando de Jesús como Dios. Mírenlo acá: siendo de condición divina, con su derecho a ser tratado igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando una condición de esclavo. Son las citas que nosotros podemos marcar para demostrar que Jesús es Dios. Listo. Tenemos entonces, para finalizar esta parte, en el 451, donde dice: la oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración, el Señor está con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranatá, que significa el Señor viene. Maranatá, ven Señor, que lo podemos encontrar en la primera carta de Corintios 16:22. Amén, ven Señor Jesús, Apocalipsis 22:20. Son la claridad que existe de que Jesús es nuestro Señor, y cuando decimos Jesús es nuestro Señor, estamos diciendo que Jesús es nuestro Dios. Vamos a continuar ya en la próxima, pero vamos a hacer un adelantico aquí porque lo vale la pena, y es que vamos a entrar al artículo 3, que dice: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Santa Virgen. Párrafo 1, el Hijo de Dios se hizo hombre, y porque el Verbo se hizo carne. Quería hacer esta pequeña nombre porque ayer fue el día de la Anunciación. Celebramos el día de la Anunciación, donde demostramos que el arcángel Gabriel viene a anunciar la buena nueva, viene a anunciar el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham. Vino el Salvador, Él se hace hombre, el Verbo se hace carne, y encuentra una cosa bien importante. Gracias a la respuesta de María, que dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, a través de ella podemos tener la salvación. Gracias a esa fe de María en ese instante, a través de una mujer llega el pecado al mundo, a través de una mujer llega la salvación al mundo. Gracias a la Madre María por estar ahí y dar esa fortaleza de fe. Ella, si Abraham fue llamado el padre de la fe, María rompió todas sus fuerzas, con todas sus fuerzas, esa fe tan grande de entender y poner todo su ser a disposición de Dios.
he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Celebramos entonces el día de la anunciación del ángel Gabriel, porque para nosotros es el comienzo de la salvación. La próxima clase vamos a empezar a hablar sobre ese tema. Muchas gracias, los quiero mucho y que estén muy bien. No olviden suscribirse, no olviden evangelizar también suscribiéndose en el canal. Los esperamos entonces para que podamos continuar este martes y les deseamos una feliz Semana Santa. Ya hemos terminado un tiempo de reflexión de Cuaresma y espero que todas esas cosas que ustedes tenían, que son malas, que van a cambiar, mueran el viernes y resucitemos con Jesús como hombres nuevos. Hasta luego, que estén muy bien, que Dios los bendiga, muchas gracias por acompañarnos, que se encuentren muy bien. Hasta luego, que estén bien.